Hola, muy buenas tardes. ¿Me confirma si están escuchando, por favor? Hola, buenas tardes. ¿Me confirma si están escuchando? Perfecto, gracias. Gracias. Bueno, comenzamos este webinar especial respecto a alguna de las estrategias en relación a rango breakout cuando tenemos una baja volatilidad. Hace bastante tiempo, desde el 2013, la volatilidad en general en todos los mercados ha estado cayendo, tanto en divisa, índices, materias primas. Todos los instrumentos han tenido una menor volatilidad y volumen también en general. Así que vamos a ver algunos eventos importantes, factores que nos permiten, ¿no es cierto?, controlar de alguna u otra manera estas estrategias de rompimiento, más que nada en breakout, una vez que se origina alguna noticia importante, algún fundamento importante. Así que vamos a ver primero cuáles son los factores que hay que tener en cuenta para luego, ¿no es cierto?, comenzar a operar en base a este tipo de escenario, ya sea en rango, ya sea, ¿no es cierto?, algún rompimiento de este rango, lo cual genera un breakout. Bueno, tener en cuenta siempre que estamos en un mercado riesgoso, ahí está el aviso de riesgo, leerlo de vez en cuando. En los mercados forex, los contratos por diferencia, los SFD tienden a llevar, ¿no es cierto?, un mayor nivel de riesgo. Así que es importante tenerlo en cuenta. Bueno, comenzamos con algo importante. Un flujo bastante básico, pero que involucra y tiene, ¿no es cierto?, todos los aspectos de lo cual uno debe tener en cuenta en el día a día. Perdón, no está el video, vamos a ver el video. Ok. Ahí me confirman, ahí ya debería aparecer, ¿no es cierto?, este flujo, un flujo básico de lo que hay que tener en cuenta. Esto es lo esencial que cada uno, ¿no es cierto?, debe tener en consideración. Primero que nada, los mercados se manejan en base a sentimiento. ¿Ok? Ese sentimiento lo genera una noticia, un evento económico. Día a día tenemos esos eventos, hay un calendario económico con los eventos macros importantes de las principales economías. Eso va a generar un sentimiento de optimismo, un sentimiento de pesimismo, dependiendo de la noticia, y eso se va a reflejar en el análisis técnico. Así de sencillo, por eso soy partidario siempre de ocupar herramientas bastante sencillas, y este sentimiento está reflejado en la acción del precio. Y esa acción del precio, ¿no es cierto?, lo vemos ahí en los gráficos diarios. También tengo, ¿no es cierto?, bien en cuenta que tratar de alguna u otra manera de evaluar este sentimiento a través de los fundamentales. Muchas veces a la gente que comienza, ¿no es cierto?, le cuesta saber qué pasa con la noticia, hacia dónde va, ¿no es cierto?, independiente del dato, el evento macro que tengamos en el día a día. Pero este es el flujo básico que deben considerarlo, ¿no es cierto?, en el día a día. Bueno, los fundamentales son lo que genera la acción del precio, el movimiento, genera un sentimiento de optimismo, genera un sentimiento de pesimismo, es decir, hay apetito al riesgo, hay aversión al riesgo en el día a día, y este sentimiento puede estar cambiando no solamente de un día a otro, sino que puede estar cambiando hora a hora. Así que de alguna u otra manera la idea, ¿no es cierto?, es tratar de percibir este sentimiento, cómo va a estar el mercado en base, ¿no es cierto?, a los eventos fundamentales. La semana anterior fue una semana con bastante volatilidad, ya que habían eventos importantes. Estaba política monetaria, las principales economías, entre ellas Europa, Australia, también Inglaterra, y también tuvimos un evento importante que es la nómina de empleo no agrícola. Así que en el día a día vamos teniendo diferentes cambios de sentimiento. Y eso es lo que va a originar los rompimientos, o va a originar, ¿no es cierto?, el rango. Bueno, dentro de estos eventos fundamentales, de lo que vamos teniendo en el día a día, eventos macros importantes de las principales economías, también están aquellos nubes, como las vemos ahí, ¿no es cierto?, que están girando, y estas nubes, ¿no es cierto?,
van a tener alguna incidencia también en lo que pasa en ese escenario, no solamente del día. Podemos tener, ¿no es cierto?, semanas que van a estar durando, ¿no es cierto?, todas estas nubes, todos estos eventos externos que están dentro, que están fuera del calendario económico. No los tenemos como noticia en el día a día, pero un evento geopolítico, por ejemplo, lo que pasó en Europa del Este desde inicios del mes de marzo, ha durado hasta el día de hoy. Por lo tanto, siempre hay que tener en consideración lo que está pasando respecto, ¿no es cierto?, a estos eventos. Son nubes que están dando vueltas sobre el calendario económico y estas se mantienen por bastante tiempo. Otro tema interesante que está dando vuelta durante este año, ¿no es cierto?, son ya los posibles aumentos de tasas de interés por parte de las principales economías, Estados Unidos, Australia, Gran Bretaña, ¿no es cierto?, son economías que ya no están pensando en bajar su tasa de interés, sino que en subir. Todo eso siempre va a tener un efecto importante en una reunión de política monetaria. Un presidente de un banco central puede en ese momento dar a conocer o señales de aumento de tasas de interés. Al mes siguiente puedes bajar el perfil respecto a ese aumento de tasas de interés y ahí es donde se producen las volatilidades, ¿ok? Y ahí vienen los rompimientos, ahí vienen los quiebres de cada uno de los puntos que vamos a ir viendo enseguida. También otro dato que siempre anda dando vuelta y muchas veces depende, por supuesto, de los eventos macro, es respecto a la expansión, a la contracción, si crece o no crece la economía. Por ejemplo, China es un tema interesante, ¿no es cierto? Hay perspectivas de que disminuya durante este año, se contraiga respecto a las expectativas que tenía de crecimiento en China. Por lo tanto, todo eso siempre va a ir dando señales y va a haber una relación directa entre el evento macro y respecto a lo que pasa con expansión o contracción. Por ejemplo, durante la sesión overnight del día de hoy tuvimos ahí un dato importante que es el IPC de China. Aumentó respecto a lo que se esperaba 2,4%, aumentó a 2,5%. Por lo tanto, aún hay crecimiento. Eso significa que hay crecimiento siempre y cuando aún esté bajo la expectativa que tiene un banco central. Las expectativas del Banco de China son de un 3% y la lectura estuvo en 2,5%. Por lo tanto, ¿no es cierto?, hay expectativas de crecimiento. Significa que si hay señales que les cuesta a la economía de China crecer, la economía puede estimular su economía y aún va a mantener, ¿no es cierto?, las expectativas inflacionarias. Así que todo eso siempre va a estar dando vuelta y vamos a tener una relación directa. ¿Qué es lo que pasa con el fundamental respecto, ¿no es cierto?, a los eventos del día a día? Con todas estas nubes que están dando vuelta. Y bueno, el otro tema importante es justamente inflación. Durante los últimos años o los últimos meses ha habido bastante preocupación respecto a que las principales economías no han generado inflación. Por lo tanto, lo que vimos la semana anterior es justamente un mecanismo para antideflacionario, un mecanismo para generar inflación, lo que vimos en Europa. Japón estuvo, ¿no es cierto?, ha estado por décadas en un periodo deflacionario y en el año 2013, en abril del 2013, dio algunos mecanismos para, ¿no es cierto?, también generar inflación. Así que son temas que siempre van a estar dando vuelta y va a haber una relación directa. Y eso es lo que lleva a que nos mantengamos en rango o se produzca, ¿no es cierto?, algún rompimiento. Bueno, eso es importante. Y también es importante los horarios. Acá siempre, por supuesto, que va a depender mucho del perfil que tenga cada uno. Los mercados comienzan todos los días, ya lo hemos dicho en los webinars que hago en forma constante. Los mercados comienzan a partir de las 17 horas local de Nueva York, en la tarde, 5 p.m., comienzan ya los mercados. Ahí comienza el nuevo día, ¿ok? Comienza con el mercado de Australia, el primer mercado y comienza, ¿no es cierto?, con la apertura. Y luego a las 8 de la noche, 9 de la noche, ya comienza el mercado de Tokio. A las 4 de la mañana comienza el mercado de Londres y a las 8 de la mañana comienza el mercado de Nueva York. Por lo tanto, se van juntando ciertos mercados, sobre todo el mercado de Londres, el mercado de Nueva York. Cuando se juntan estos dos mercados, están abiertos, cierra a las 12 del día, ya cerró hace 10 minutos el mercado de Londres. Entonces, ¿qué pasa con eso? Aumentan las volatilidades, aumentan los volúmenes
y se generan en ciertos horarios también ciertos rompimientos. Se genera un rango antes de un cierre, antes de una apertura de un mercado importante, se genera un rango importante y luego viene la apertura de un mercado interesante como el de Londres, y ahí se producen los rompimientos. Por eso, hace mucho tiempo, ya hace más de 2 años, los primeros niveles que se generan, ¿no es cierto?, ya vienen desde el mercado de Europa. Muchas veces ya los máximos y los mínimos del día ya se han generado en el horario de Europa, es decir, entre el mercado de Londres, cuando comienza a 3, 4 de la mañana, ahí comienzan algunas economías antes, pero 4 de la mañana ya es el punto inicial fuerte donde rompió el primer nivel, que fue el cierre de la sesión del Asia. Ahí en la sesión del Asia se genera un rango, luego ahora el mercado de Londres, pum, y ahí salta por los diferentes eventos macro que vamos teniendo. Así que hay que tener en cuenta, para aquellos que ingresan o conocen o muy poco de estos mercados, un mercado que se dice, ¿no es cierto?, que funciona 24/7. 24/7, ¿ok? Eso significa que están las 24 horas funcionando, con una apertura, sobre todo los mercados de divisa, no tienen cierre durante el día, sino que abren el domingo en la tarde y ya justamente pasado las 5 o 6 de la tarde, domingo un poquito más tarde, con el mercado de Australia y cierra ya el mercado de Nueva York el día viernes. Así que 24 horas están funcionando y ahí se van y se producen algunos rangos y también rompimiento al inicio de otros mercados. Bueno, vamos a ver algunas preguntas acá. Me dice, correcto, Alejandro, me dice, se nota que en el precio, cuando el mercado está esperando una noticia, correcto, se nota en el precio, genera un cierto rango, noticias importantes, política monetaria, la nómina de empleo no agrícola, noticias que tienen que van a tener un fuerte impacto, normalmente generan un rango, incluso 2 horas antes, 3 horas antes. Hay bastante poca expectativa por parte de operadores inversionistas, sobre todo cuando hay ciertas dudas, cuando hay incertidumbre, cuando el mercado tiene alguna esperanza. Por eso siempre hay un dicho bastante interesante: comprar en el rumor y vender en la noticia. Muchas veces ya el mercado supuestamente ha asumido, ¿no es cierto?, gran parte de lo que se ha estado especulando, pero luego viene la noticia y ahí está la decisión, si es realmente lo que el mercado había esperado o no, o lo que el mercado tenía como expectativa. Por lo tanto, se genera, ¿no es cierto?, un cierto rango mucho antes de noticias importantes. Bueno, por lo tanto es importante, ¿no es cierto?, tener en cuenta los horarios del mercado de divisas, el mercado forex, los contratos por diferencia, las materias primas, los índices, en fin, funcionan en base a estos horarios. Y ahí se van generando ciertos puntos, ciertos niveles. Bueno, y una herramienta que hay que tener en cuenta, para que vean que no hay muchas herramientas, para ver la volatilidad, y la vamos a ver enseguida, ya es el ATR. Es un indicador que mide el nivel de volatilidad. Y ahí vamos a ver por qué nos sirve tanto esta herramienta del ATR. Bueno, vamos a ir a los gráficos ya para tener en cuenta de los niveles o de los rangos que se van generando bajo ciertos puntos. Vamos a ver un gráfico limpio. Euro S dólar, vamos a ver el par más líquido, ¿no es cierto? Nos sirve de referencia importante. Euro S dólar, acá lo tenemos. Ok. Gráfico diario. Ahí lo tenemos. Bueno, para ver, ¿no es cierto?, cómo se van generando estos rangos, podemos irnos a un gráfico de 30 minutos, 15 minutos, y lo vamos a ver desde el inicio de la apertura del día. Vamos a marcar una línea vertical acá con el inicio del 9, que comenzó el mercado a las 17 horas. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, el primer inicio del día de hoy en esta línea vertical, 17 horas local de Nueva York. Bueno, vemos que durante la sesión del Asia, ¿no es cierto?, sobre todo este par, hay pares, dependiendo mucho del perfil de cada uno, hay pares que son bastante interesantes, que se manejan en un rango bastante acotado, ya que no es el horario, en este caso del euro US dólar, franco suizo, US dólar, franco suizo, libra esterlina, US dólar, son pares donde en el horario del Asia está y marca un rango bastante acotado. Si vamos, ¿no es cierto?, avanzando, vemos que el rango durante la sesión del Asia ha estado bastante acotado. Y cuando ya se generan los primeros impulsos, cuando abre el mercado de Londres,
a las 4 de la mañana. Ahí tenemos 4:30, 4 de la mañana, 3:30, 4:30, ¿no es cierto? 3:30 en este punto, 4 de la mañana. Ahí ya generó y hizo el rompimiento de el rango. Por eso es importante tener en cuenta, y ahí se genera un rango en este punto, con algunas aperturas antes. Vinieron algunas noticias interesantes, no olvidarse que tuvimos durante la sesión overnight ahí noticias desde China, tuvimos el IPC de China y eso también generó algún movimiento, pero cuando no hay noticia importante el rango va a estar bastante acotado. Un rango entre aproximadamente 8 a 10 pips, bastante acotado durante la sesión de la noche. Luego un poquito más de impulso con un rango un poquito menor, aumentó ahí en parte la volatilidad hacia niveles de 18 a 20 pips. ¿Ok? Bastante acotado. Y luego ya en la apertura del mercado de Europa comienza el movimiento. Y hasta el momento los niveles que se han generado en forma diaria justamente han sido los niveles máximos y los niveles mínimos del día. ¿Ok? Desde ese punto de vista, por eso, marcar un rango en estos horarios y luego vienen los rompimientos. ¿Qué va a depender? Por supuesto va a depender la noticia, los eventos que vamos a ir teniendo. Tuvimos anoche un evento importante también, sobre todo la apertura del mercado de Londres. Tuvimos ahí el dato de producción industrial en el Reino Unido. Así que el dato salió algo negativo, estuvo bajo el nivel de ahí en expectativa a lo que esperaba el mercado. Por lo tanto, eso generó el euro, ya muchos han escuchado, ¿no es cierto? Lo hemos dicho en todos los webinars, ha tenido, ¿no es cierto? Tiene un sesgo bajista, tiene una perspectiva aún hacia la baja con cierto daño fundamental y técnico el euro. Así que rompimiento, primer punto, lleva, ¿no es cierto?, a el primer objetivo de estrategia, los horarios, tener en cuenta esos puntos. Por supuesto que en monedas o divisas como el dólar australiano, el yen japonés, que están dentro del horario del Asia, van a tener un poquito más de volumen, un poquito más de volatilidad dentro del horario del Asia. Después viene el mercado de Estados Unidos, que es el otro impulso, a las 8 de la mañana, ahí lo tenemos 8 de la mañana, y comienza también cierta volatilidad. Se genera un rango también dentro del mercado, entre lo que pasó en Europa y el mercado ante las 8 de la mañana hay un cierto rango y luego viene el mercado de Estados Unidos y va rompiendo nuevamente esos puntos, esos rangos. Por eso es importante tener, ¿no es cierto?, en el breakout y en el rango que se forma a través de los horarios. Bueno, también lo que le quería mostrar a inicio también lo que pasa con respecto a la volatilidad. La volatilidad dijimos que la podemos medir a través de un instrumento que es el ATR. ATR, ahí tenemos el ATR y vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, el nivel que tiene actualmente este instrumento como volatilidad durante las últimas 2 semanas de operaciones. Ha bajado bastante la volatilidad en general en todos los instrumentos. Este instrumento, el euro, ese dólar, tiene una volatilidad actual de 61 pips. ¿Cómo se mide? Lo voy a mostrar acá para que lo vean, ¿no es cierto?, cómo medir la volatilidad a través de estos instrumentos del ATR. Bueno, lo vemos acá. Y lo vemos, lo voy a traer acá. La lectura actual de este instrumento es 0,00614. 0,00614. Esa es la lectura del ATR. Lo voy a agrandar acá para que... Ok, ahí se ve bien. 0,00614. Por lo tanto, tenemos 5 decimales en los instrumentos, el cuarto decimal es el PIB. Por eso hay que tener un poquito de conocimiento respecto a alguna nomenclatura en estos mercados. El PIBS es el elemento que mide, ¿no es cierto?, es el cuenta kilómetro en este caso. La subida acá, por ejemplo, de un PIB significa, dependiendo del tipo de contrato, significa $1, $10, en fin, dependiendo del tipo de contrato. Si cae un PIB, que cae menos $1, cae menos $10, dependiendo del tipo de contrato. Desde acá se comienza a medir la cantidad de PIB, el cuenta kilómetro en el mercado Forex. Y me dice que tiene 0,061614. Entonces, significa que la volatilidad son 61 PIB. Esa es la volatilidad. Desde el cuarto decimal, ¿no es cierto?, hacia la izquierda se comienza a leer la cantidad de PIB. 61
pips es la volatilidad. Cuando este instrumento en año 2012, si volvemos hacia atrás, los niveles de este instrumento alcanzaban como promedio entre 100 a 120 pips. Así que ha estado bastante agotado su rango, en rangos de 61 pips, 55 pips. Ese ha sido el rango durante bastante tiempo en este instrumento. Y en general en todos los instrumentos, si vemos el yen japonés o cualquier otro instrumento, el franco suizo, yen japonés, tiene una volatilidad, vamos a esperar que traiga, una volatilidad de 59 pips, cuando su promedio en este instrumento está alrededor de 150 pips. Son instrumentos que se movían un poquito más anteriormente y actualmente está en 59 a 60 pips. Voy a explicar bien por qué o cuál es el objetivo, ¿no es cierto?, de considerar estos niveles, estos pips, como nivel de volatilidad. Bueno, ese es el rango en el euro. Importante tener en cuenta que cuando nosotros queremos operar en estos mercados, hay que tener una referencia. Y esa referencia, ¿no es cierto?, va a ser, si somos intradiario, el gráfico diario. ¿Para qué? Para operar en gráficos de 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, en fin, 2 horas, lo que ustedes estimen conveniente. Cada uno tiene su perfil de operación. Pero interesante saber cuáles son o qué es lo que pasa en mi gráfico diario. Ahí es donde se forman también ciertos rangos, ahí es donde vienen los agotamientos y ahí es donde se toman, ¿no es cierto?, decisiones de compra, de venta en puntos importantes. Nosotros todos los días hacemos un webinar y donde tenemos ahí los niveles de resistencia 1, 2, 3, soporte 1, soporte 2, soporte 3. Son los puntos importantes. Lo que dije al inicio, que el mercado se mueve en base a sentimiento. Por lo tanto, y ese sentimiento, ¿qué es lo que lo genera? Lo genera el fundamental, la noticia. Por lo tanto, ¿no es cierto?, el mercado, ¿qué va a estar buscando en forma diaria? En forma diaria el mercado va a estar buscando ciertos niveles. Hay una premisa muy importante en el análisis técnico que dice que el mercado tiene memoria. Por lo tanto, el precio va a ir buscando un primer punto, un nivel de resistencia 1, luego va a buscar otro nivel de resistencia 2 y luego va a buscar un nivel de resistencia 3. ¿En base a qué? En base a la volatilidad del día, en base a los fundamentos. También lo he dicho, ¿no es cierto?, en varios webinars, que los mercados oscilan entre un rango de resistencia 2 y soporte 2. Ese es el rango de oscilación. Más del 80% están oscilando en esos puntos. Por lo tanto, la referencia importante va a ser justamente qué pasa, cuáles son los niveles importantes que estoy teniendo en mi gráfico diario, ¿para qué? Para luego, ¿no es cierto?, irnos a un gráfico de menor horizonte de tiempo al que ustedes operan, al que ustedes estiman conveniente, 15 minutos, 30 minutos, donde yo sé cuáles son los niveles importantes que el precio va a estar buscando en los próximos objetivos. ¿Okay? Eso es muy importante, tener la referencia de mi gráfico diario para comenzar a operar en mi gráfico de menor horizonte de tiempo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? Porque vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, que en gráficos de menor tiempo el precio va a buscar lo que es su referencia del gráfico diario. Si el precio alcanza un nivel, este nivel, hipotéticamente nuestro nivel de resistencia 2, si el precio trata de buscar este punto en gráfico de 15 minutos, 30 minutos, va a dar señales de agotamiento, va a dar señales, ¿no es cierto?, de rebote. De alcanzar ese nivel, ya la presión de compra se tiende a agotar en estos puntos. Si el precio en gráfico de 15 minutos rompió o en gráfico de 30 minutos rompió nuestro nivel de resistencia 1, va, ¿no es cierto?, posiblemente a tratar de buscar su próximo objetivo. Y eso va a depender de la volatilidad, del rango diario que se va a ir generando en base a ¿qué? En base a las noticias, a los fundamentos. Lo dijimos durante el día de hoy en el webinar de la mañana. El mercado para el día de hoy, máximo rango podría estar buscando en algunos instrumentos, resistencia 2, soporte 2, no tiene mucha fuerza, no hay mucho calendario económico para que busque o trate de ir a buscar niveles de resistencia 3 o soporte 3. Por lo tanto, tener en cuenta esos puntos importantes en el gráfico diario que van a ser la referencia de mi gráfico de menor tiempo. Y ahí es donde se origina, ¿no es cierto? Y dentro de un día podemos tener nuestras oportunidades de compra y nuestras oportunidades de venta. Compra si el precio rompe un nivel de resistencia 1, que el precio cuando busca este nivel
Y si no hay calendario económico, no hay eventos fundamentales importantes, posiblemente sea su nivel de agotamiento. ¿Cuándo va a buscar un nivel de resistencia 2? Cuando tenemos un calendario económico ya de mediano impacto. Y ahí va a ir a buscar sus próximos objetivos, en este caso en resistencia 2. ¿Cuándo busca un nivel de resistencia 3? Cuando vamos a tener mucha volatilidad en el mercado y cuando, ¿no es cierto?, el precio ya haya alcanzado, supongamos en la sesión de Europa, alcanzó en el euro ese dólar un nivel de resistencia 2. Y luego, aunque hay noticias en Estados Unidos, en el otro horario importante, queda noticia y aún tenemos un resistencia 3 acá, ¿ok? Todos los días la idea es tratar por lo menos de manejar algunos niveles importantes hasta resistencia 3 o soporte 3. ¿Y cuándo va a buscar este nivel de resistencia 3? Cuando el precio ya se ha posicionado, ya ha alcanzado, ya ha testeado, ¿no es cierto?, dentro de las sesiones, antes incluso de Estados Unidos, niveles de resistencia 2. Tenemos noticias en Estados Unidos, los datos son decepcionantes, le traen presión al euro y ahí podría ir a buscar nivel de resistencia 3. ¿Ok? Para todo esto, importante, fundamentalmente hay que tener en cuenta el precio de inicio, el precio de apertura del día a día. Por lo tanto, ahí se generan, ¿no es cierto?, se generan los niveles o los rangos. Decimos, el precio va a estar en un rango entre resistencia 2 y soporte 2, que sería, ¿no es cierto?, hipotéticamente hacia la baja. Ahí va a estar oscilando. Por lo tanto, cuando toca resistencia 2, se agota el precio. Se va, ¿no es cierto?, vamos a ver un rebote, vamos a ver toma de utilidades en este punto. Y ahí va a corregir dependiendo de la noticia, dependiendo como esté el instrumento. Fundamentalmente, sabemos que el euro, por ejemplo, está dañado, tiene un daño fundamental, técnico, y el euro, cualquier impulso alcista, un nivel de resistencia 1, un nivel de resistencia 2, van a ser oportunidades de venta y vamos a ver, ¿no es cierto?, correcciones desde esos niveles. Bueno, voy a leer algunas preguntas, dudas. Acá, ¿qué diferencia hay entre mayor liquidez y mayor volatilidad? Liquidez, ¿no es cierto?, es cuando tenemos ahí bastante participación de operadores, de inversionistas, y hay, por supuesto, mucho apetito en esos instrumentos en forma diaria. Eso genera mucho volumen, ¿ok? Por lo tanto, un instrumento que genera mucho volumen, como el euro o ese dólar, genera volatilidad. Hay otros instrumentos que tienen menor volumen, pero también pueden generar volatilidad, porque hay ciertos actores que pueden ser instituciones grandes, ¿no es cierto?, que toman una menor cantidad, hay menos participantes, pero son participantes institucionales. Y eso genera también, a pesar de que podemos ver un bajo volumen, puede generar bastante volatilidad. ¿El ATR considera la sombra de la vela? Pregunta Alejandro. Sí, el ATR es un instrumento que está en base, ¿no es cierto?, a los máximos mínimos. No está hecho la fórmula en base al precio de cierre. Por lo tanto, considera bastante, ¿no es cierto?, estos niveles, el máximo y el mínimo de cada instrumento, ya sea en gráficos diarios, el máximo mínimo de lo último, dependiendo del periodo, 14 días, los últimos máximos mínimos en los 14 días, si es en gráfico de 30 minutos, durante los últimos 14, 30 minutos de los máximos y mínimos, no considera el precio de cierre. Y eso es importante, porque si ustedes hacen, ¿no es cierto?, una referencia ahí entre algunos instrumentos, por ejemplo, nosotros usamos mucho el Ichimoku, aquellos que siguen los webinars lo han visto, y hay una línea que es la línea más rápida, que es la línea del Tenkan-sen. Esta línea del Tenkan-sen en 9 periodos. Y esta fórmula de este instrumento de Ichimoku está en base a los máximos y mínimos. ¿Okay? Si hacen una referencia entre una media móvil de 9, que toma en consideración el precio de cierre, y esta línea técnica del Tenkan-sen, van a ver que el precio va siempre a respetar mucho más, va a frenarse mucho más en la línea del Tenkan-sen. Muchas veces pasa la línea por el precio de cierre. ¿Por qué? Porque ha tenido consideraciones, ¿no es cierto?, el precio o punto de referencia de algún nivel de soporte, de algún nivel de resistencia, ha sido su nivel máximo o su nivel mínimo, no el precio de cierre. Así que por eso considera más, y por eso la TR también funciona bastante bien. Voy a ver, liquidez y volatilidad están en relación directa. No, ya lo expliqué, no hay tanto una relación directa. Puedo tener una baja volatilidad, ¿verdad? Perdón, un bajo volumen,
pero hay actores importantes, hay actores institucionales, donde las posiciones son fuertes. Hablamos de quizás miles de lotes, miles de contratos, en fin, pero son menos en cuanto a lo que es actores de la volatilidad, del volumen. ¿Qué instrumento me sirve para definir mis niveles de resistencia y soporte? Buena pregunta, David. Vamos a verla enseguida también. Bueno, aquellos que siguen el webinar día a día, nosotros vemos estos niveles de soporte o resistencia. Estos niveles de soporte, estos niveles de resistencia, ¿están en base a qué? Están en base justamente al sentimiento, ¿ok? En base al sentimiento. Por eso, cuando, y lo dije a inicio, hay una premisa importante en el análisis técnico. El mercado tiene memoria. Por lo tanto, el mercado, ¿no es cierto?, tiende a buscar una cierta cantidad de rango en el día a día, una cierta cantidad de pips en el día a día. ¿En base a qué? En base al sentimiento. Primer nivel de resistencia es un nivel que lo alcanza aproximadamente, por ejemplo, en el euro ese dólar, a niveles de 0,26%. ¿Desde dónde? Desde su precio de inicio. Por eso, ¿no es cierto?, el mercado se dice que tiene memoria y lo ha buscado en una estadística de alrededor de 3 años, ese nivel, alrededor de un 0,25, 0,26%, cuando no tenemos mucha volatilidad, cuando no hay muchas noticias importantes, los instrumentos tienden a moverse desde su precio de inicio del día a día y buscan un nivel de resistencia 1 cuando hay baja volatilidad. Y ese nivel está aproximadamente 0,25, 0,26%. ¿En base a qué? En base al sentimiento. Por baja volatilidad lo ha buscado con mayor frecuencia. Nivel de resistencia 2 también, ¿no es cierto?, lo busca alrededor de un 0,59% hacia el alza desde su precio de inicio, y cuando hay mucha volatilidad el precio busca alrededor de un 0,85%. ¿Okay? Todo eso en base a ¿qué? Al sentimiento. ¿Por qué? Porque si la noticia es buena, el día hay optimismo en el día, hay instrumentos que tienden, ¿no es cierto?, a moverse un poco más en base al apetito al riesgo. Y ahí va a ir a buscar estos niveles, resistencia 2, resistencia 3, dependiendo del sentimiento. Si hay alegría en los mercados, ¿no es cierto?, va a buscar incluso niveles de resistencia 3 en aquellos instrumentos de apetito al riesgo. Bueno, eso en base, ¿no es cierto?, al sentimiento. Y estos niveles van coincidiendo con niveles técnicos. Ahí es donde, ¿no es cierto?, ustedes ya tendrían que poner de su parte herramientas que ustedes usan, medias móviles, Fibonacci, en fin, Ichimoku, otro tipo de herramientas que ustedes estén usando, y estos niveles coinciden, estos niveles van coincidiendo con niveles técnicos. Y ahí es donde está la solidez del instrumento. Ahí donde el precio va a alcanzar un cierto nivel de resistencia, un cierto nivel de soporte, y el precio se va a agotar en esos puntos si ya ha superado gran parte del día. Por ejemplo, hasta ahora, un instrumento que ya haya tocado un cierto nivel de soporte importante, un cierto nivel de resistencia, ya se agota. ¿Por qué? Porque no hay datos ya más en el calendario económico, no tenemos algo que pueda generar mayor volatilidad para poder romper ese nivel y comienza a agotarse. Y se agota cuando operadores comienzan a tomar utilidades. Y ahí vienen las correcciones. Por eso ahí vienen, ¿no es cierto?, tenemos las dos opciones en el día a día en forma constante. Los rompimientos, si un precio rompe un nivel de resistencia 1 o rompe un rango que vimos durante el transcurso de la noche, como este rango, ¿no es cierto?, que vimos en este punto, se originan los quiebres, ¿ok? Y luego alcanza el precio a algún punto importante, se agota en ese nivel. Esa es la diferencia, ¿no es cierto?, pero en el día a día hay un cierto rango. Entre resistencia 2, soporte 2, es el rango de oscilación en la mayoría de los instrumentos y están buscando esos niveles en forma diaria alrededor del 80%. Siempre todo esto va a depender, por supuesto, del perfil de cada uno. Hay perfiles que tienden, ¿no es cierto?, hay gente que tiende a operar en forma un poco más conservadora. Por lo tanto, ¿no es cierto?, podría buscar posiciones dentro del día, buscar una cierta cantidad de PIB dentro del día. Hay gente que tiene un objetivo, podría tener un objetivo de mediano plazo, un objetivo de mayor plazo, de largo plazo. En el euro, por ejemplo, por eso es importante saber qué es lo que pasa con los fundamentales, ¿ok? Sabemos que en el euro está dañado. El euro, las perspectivas del euro son de buscar niveles de 1,30, de 1,28. Por lo tanto, se generan oportunidades ahí, ¿no es cierto?, para aquellos que piensan un poquito más en un mediano plazo o largo plazo, en un punto de resistencia importante, buscar ese nivel y luego, ¿no es cierto?, se agota el euro, ese dólar en este caso, se va a agotar en un nivel de resistencia importante.
cuáles son los niveles actuales importantes. 1.36 va a ser un punto importante, 1.3570 son niveles importantes. Si cae bajo niveles 1.35, cuando busque 1.35 van a ser niveles importantes de ese rango que va a ir formando. Rango y quiebres, rango y quiebres. Esa es la tónica del día a día, ¿no es cierto?, en los mercados. Voy a ver otra pregunta. Ok. Y David, ¿no es cierto? Vamos con respecto a la pregunta de David. Bueno, instrumentos para ver niveles de soporte resistencia, ¿no es cierto? Están los puntos pivot. Punto pivot es un punto de soporte resistencia es importante. Existen varios puntos de pivot. Si vamos a operar en forma diaria, tener como referencia el gráfico diario, vamos a usar los mismos pivots del día, ¿no es cierto?, clásico, ya que podemos usar semanales y mensuales, siempre mayor a su horizonte de tiempo. No puedo usar un gráfico, usar los pivots de 8 horas en mi gráfico diario, siempre tiene que ser diario, semanal o mensual si voy a usar, ¿no es cierto?, los pivots. Y existe una serie de pivot clásico, el camarilla, en fin. El más efectivo de todos estos puntos pivot es el floor. Y ahí vamos a tener los niveles de soporte y resistencia para el día de hoy. Para que vean que estuvo muy cerca de testear el nivel de soporte 2. ¿Ok? El pivot floor es el que va un poquito más cercano a mis niveles que tengo en el webinar del día a día de resistencia y soporte. Bueno, eso es el pivot floor. ¿Ok? Desde ese punto de vista, buscar esos niveles y luego, por supuesto, vienen las operaciones, gráfico de 30 minutos, 15 minutos. Nuestro nivel está acá, ¿ok? Estuvo muy cerca de testearlo. Se agotan estos niveles de soporte ahí importantes, por lo tanto va a haber un rebote desde ese nivel. Ya tomar una posición de compra en este punto ante un rompimiento de este nivel no lo va a romper en primer lugar bajo el escenario actual, sino que va a rebotar desde este punto. Y ahí vienen, ¿no es cierto?, las posiciones. Rompimientos. Soporte 1, rompió ese nivel ahí y trató de buscar su próximo objetivo. Un rango de búsqueda, ¿no es cierto?, rompimiento de este punto, 25 pips de caída. ¿Okay? Rompió un nivel importante. Por eso es importante buscar, definir bien los niveles de soporte, definir bien los niveles de resistencia del gráfico diario para luego enfocarme en mi gráfico de 15, 30 minutos, una hora, dependiendo de donde ustedes comienzan a operar. Ya que si vemos en el día, vemos que el precio está muy cerca de un nivel de soporte 2 y yo tengo a operar en forma intradiaria, tomar una posición de venta en este punto es peligroso, ya que el precio se agotó en esos niveles y va a corregir. Entonces, los rompimientos van a estar en gráficos, ¿no es cierto?, desde mi referencia de los niveles de soporte, resistencia, gráficos diarios, precio de inicio, precio de apertura, los horarios. Por eso lo dije, dentro del día tenemos el breakout, tenemos el rango. Y hoy en día, ¿no es cierto?, la volatilidad ha estado bastante baja y hay que tener en cuenta esa volatilidad. Si el euro alcanza un promedio de 60 pips, no puedo pensar en tratar de buscar objetivos de 70, 80 o 90 pips. Los voy a tener en cierto momento, como el día jueves de la semana anterior. Pero no podemos buscar objetivos tan grandes si la volatilidad está alrededor de 60 pips. ¿Okay? Hay que estar, ¿no es cierto?, ser un poco realista y adecuarse en esa volatilidad dentro del día a día. 30 pips, 20 pips, 25 pips son niveles que se pueden encontrar, buscar durante el día a día. Hay instrumentos, por ejemplo el euro, el US dólar yen japonés, está con una volatilidad bastante baja, lo vamos a ver acá, US dólar yen japonés, es alrededor de 40 pips, 50 pips. No puedo, ¿no es cierto?, pretender buscar 60, 70 pips en ese instrumento. Acá lo tenemos, ¿no es cierto?, gráfico diario. Vamos a ir al gráfico diario, ATR, y lo tenemos ahí, ATR, ok. Bueno, la volatilidad, 40 pips en este instrumento, muy baja la volatilidad, por lo tanto no puedo esperar, pero ¿no es cierto?, que vamos a buscar ahí los quiebres, los rompimientos en los gráficos de horario, ¿ok? En la parte del Asia, ¿no es cierto?, comienza el mercado a las 5 de la tarde, va a formar un rango, el mercado de Europa tiende a traer siempre volatilidad y vamos a ver los mínimos y máximos y ahí donde se rompe uno de los dos extremos,
están las posiciones. Rompimiento del máximo, posición de compra, rompimiento del mínimo, una posición de venta. Eso es lo que pasa respecto, ¿no es cierto?, a los rangos que vamos a estar teniendo en el día a día. Bueno, voy a leer otras preguntas. Eso es para David. David, a través de los pivots, si vas a usar el gráfico diario, pivot diario, semanal o mensual. Si vas a usar pivot como referencia, gráficos de 4 horas, a lo mejor toma decisiones en gráficos de 1 minuto, de 5 minutos, te sirve, ¿no es cierto?, el gráfico de 4 horas con los pivots de 4 horas o hacia arriba. Normalmente siempre va a ser el mismo horizonte si vamos a operar en forma diaria con el objetivo de poner las posiciones y cerrar las posiciones dentro del día. ¿En qué gráfico es conveniente fijarla? Pregunta Andrés. Los niveles justamente conviene fijarlos en gráficos diarios. Esa es su referencia importante. Y luego dirigirse, ¿no es cierto?, hacia los niveles de menor horizonte de tiempo. Y ahí una resistencia en un gráfico diario, resistencia 2, gráfico diario, si el precio en 30 minutos ya está alcanzando ese nivel, es poco probable poner una posición de compra, y ya que el precio es un nivel fuerte en mi gráfico diario. Y se van a dar cuenta ahí, ¿no es cierto?, que el precio va a tocar este punto de referencia y va a dar señales de agotamiento. ¿A través de qué? A través de la acción del precio. Punto importante que tienen que tomar y considerar qué pasa con los patrones. Patrón vela, que es la acción del precio, que es el mejor indicador del mercado. La acción del precio es el mejor indicador del mercado y hay que aprender los patrones. Por lo tanto, en un nivel de resistencia 2, vamos a ver que, supongamos hipotéticamente que por ahí tenemos nivel de resistencia 2, el precio va a dar señales de agotamiento a través de la acción del precio. Si hay un rompimiento de este nivel, también me lo va a demostrar a través de la fuerza de la acción del precio. ¿En base a qué? En base a otro patrón, un bullish engulfing sobre este punto. Un bullish engulfing es una formación parecida a esta, pero en un nivel, acá lo voy a mover, pero en un nivel de acá. La vela alcista envuelve a la vela bajista. Así que ese es, este es el patrón acá, lo vamos a ver, lo voy a mover un poquito. Ahí está. Esta vela alcista envuelve a la vela roja. Si vemos esta formación en un nivel de resistencia, ya sea resistencia 1, resistencia 2, vamos a ver un rompimiento en ese nivel. Y ahí va a tratar de buscar nivel de resistencia 3. Por lo tanto, la acción del precio va a estar enfocada, ¿no es cierto?, en los niveles de resistencia, soporte. Vamos a ver señales ahí a través de la acción del precio. Otra pregunta. Te refieres a resistencia 2 y soporte 2, determinados con histórico. ¿Cómo tú lo haces? O pivot, punto pivot, fórmula estándar. Ok, el pivot es una fórmula estándar. Lo que vemos en el día a día a través de los webinars es un indicador que se hizo en base a el sentimiento, que agarré, ¿no es cierto?, una estadística de 3 años, donde el precio va a estar buscando como primer objetivo, sin mucha volatilidad, un cierto nivel de porcentaje desde su precio de inicio. Cuando aumenta la volatilidad de los mercados, va a ir a buscar su próximo objetivo, resistencia 2, y mucha volatilidad, resistencia 3 o soporte 3, dependiendo, ¿no es cierto?, de la volatilidad del día y cómo está afectando a ese instrumento. Esto es en base al sentimiento, ya lo he mostrado también en algunos webinars y lo he llamado, si lo quieren buscar ahí en la biblioteca, le he llamado, ¿no es cierto?, cómo cuantificar el sentimiento en los mercados. Es en base, ¿no es cierto?, a estos porcentajes. Cada instrumento tiene su propia personalidad, cada instrumento tiene diferentes niveles. Busca un nivel de resistencia 1 en base, ¿no es cierto?, a su histórico, en base a lo que ha estado, ¿no es cierto?, con mayor frecuencia alcanzando ese nivel. ¿En base a qué? A la volatilidad, a lo que genera el instrumento, los fundamentales del día a día. Y por eso mostré que el pivot más cercano a lo que yo tengo como niveles de soporte resistencia es justamente el pivot floor. ¿Okay? Ya lo he chequeado bastante y es el que más se parece, ¿no es cierto?, a este nivel que yo tengo. El floor de los puntos pivot. Los puntos pivot son estándar, son fórmulas ya que agarran, ¿no es cierto?, los datos de los últimos 2 semanas, 3 semanas, dependiendo también ahí del tipo de fórmula que tenga el punto pivot. Eso era para Andrés. Para Luis, el precio se frena en soporte resistencia por toma de utilidades, o hay otra razón. Es posible predecir
Es posible predecir, sí, normalmente cuando el precio ya alcanza, ¿no es cierto?, un nivel de soporte 2, un nivel de resistencia 2 y comienza a agotarse, es porque ya fundamentalmente no hay mucho motivo para que pueda continuar subiendo, continuar siguiendo durante el día. Y ya vienen los operadores de corto plazo que tienden a tomar utilidades en esos puntos, en esos rangos, en esos niveles de soporte, en esos niveles de resistencia. Y toman las utilidades. Por eso existen las correcciones. Las correcciones muchas veces dependiendo cómo esté el instrumento, cómo esté la divisa, cómo esté ese instrumento dañado, va a ser una corrección mucho más débil o una corrección más fuerte. Si el euro alcanza un nivel de resistencia 1, vamos a ver una corrección mucho más fuerte, por ejemplo, si la libra esterlina alcanzara un nivel de resistencia 1, ya que el euro tiene un daño fundamental y el sesgo es bajista. ¿Okay? Por eso hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, de alguna u otra manera que pasa con los fundamentales a nivel global. El euro va a corregir mucho más fuerte, puede corregir 30, 40 pip, mientras la libra esterlina alcanzando un nivel de resistencia 1 o resistencia 2 puede hacer correcciones mucho menores a lo que podría ser el euro, por el fundamento, por el daño que tiene el euro. Así que desde ese punto de vista hay que evaluar cómo están las fuerzas, ¿no es cierto?, cómo están los instrumentos y se evalúa en base aquí a la economía. Australia también alcanzando un nivel de resistencia 1 o 2 va a ser mucho más débil la corrección a lo que podríamos ver en el euro, ¿ya? Para tener en cuenta cómo medir en parte la fuerza de estos instrumentos. Vamos a ver acá otra pregunta de Jorge. ¿Es posible predecir la lectura de un indicador con pares divergentes como el dólar australiano, el euro, dólar australiano, después de determinada hora del día hasta su lectura? Si el out US dólar corrige 5 horas antes y en lectura sube y el out, el euro, dólar australiano, sube 5 horas antes y baja con la lectura. Sí, es parte, ¿no es cierto?, predecible, pero vamos a depender mucho de un cierto fundamento que podamos tener respecto a esa noticia durante el día. Pero ¿en base a qué? También en base a divergencia, como tú dices ahí, Jorge, podemos de alguna manera, los instrumentos tienden a mostrar ciertas señales, lo hemos visto en el euro ese dólar. El euro ese dólar o el Standard & Poor's, perdón, el Standard & Poor's estaba dando ya señales, 4 señales técnicas de corrección en este instrumento, entre ellas divergencia, desequilibrio en el mercado, RSI sobrecomprado, en fin, y patrones también de indecisión en niveles de resistencia importante, por lo tanto ya da señales de cierto agotamiento, ¿ok? Por lo tanto se puede predecir de una u otra manera que un instrumento va a corregir, ya se cansa, ya en estos niveles disminuye la presión de compra. De acá lo está señalado, ¿no es cierto? Durante el día de ayer terminó con un doji, el día de hoy ya está haciendo nuevamente ahí una formación de un handyman en este punto. La acción del precio me está dando ciertas señales. A través del MACD, con respecto al precio del histograma, también hay una cierta divergencia. El precio ha estado buscando niveles máximos, mientras que el histograma ha estado buscando niveles mínimos. Todo lo contrario, existe una divergencia. Eso significa que está dando señales de corrección desde un punto de vista técnico. Otra línea, por ejemplo, el Kijun Sen, acá también da señales de corrección. Hay un cierto desequilibrio, el precio se ha alejado bastante de esta línea. Por lo tanto, esta línea, cuando comienza a hacer cierta lateralidad, trata de traer como una banda elástica, ¿no es cierto?, el precio para mantener un cierto equilibrio en el mercado. Ya también dio señales. Y el RSI también, ¿no es cierto?, da señales de sobrecompra. Entonces, desde un punto de vista técnico, ahí lo vemos, que está sobrecomprado en gráficos diarios. Y eso significa que necesita un respiro, necesita una corrección este instrumento. Y podríamos ver esa corrección, quizás no tan fuerte, no tan sólida, pero también hay un tema estacional, ¿no es cierto? Necesita una cierta corrección el Standard & Poor's desde un punto de vista estacional. Viene el verano, comienzan las vacaciones, comienzan a cerrarse posiciones, por lo tanto podríamos ver correcciones desde ese punto de vista. Así que desde ese punto, Jorge, dan señales, los elementos técnicos dan señales de corrección, pero dependemos de un fundamental. Si, por ejemplo, saliera, ¿no es cierto?, la presidenta de la Reserva Federal y dice que va a mantener aún las tasas de interés bajas en Estados Unidos, que no hay señales de aumento de tasas de interés, por supuesto que ahí le daría más fuerza a este instrumento. Vamos a continuar con ese impulso alcista. Total, por lo tanto, es fundamental el quien va a mover, ¿no es cierto?, lo que pasa. Y desde un punto de vista técnico hay señales de corrección.
Así que, como dice Jorge, ahí hay señales. Ahora, existen también ciertas correlaciones entre un par con otro par. También podemos ver señales ahí de correcciones entre ese par respecto al otro, por la correlación positiva o negativa que van teniendo los pares. Así que, Jorge, desde un punto de vista técnico, hay señales y se puede predecir, puede que hay algo muy importante que hay que tener en cuenta todo, que depende mucho de qué, de nuestra gestión del riesgo. La parte técnica, parte fundamental, ¿no es cierto?, es muy básica en general, se necesita solamente un 10%, hay que darle mucho más énfasis a lo que es la gestión del riesgo. Por lo tanto, si sabemos que desde un punto de vista técnico va a corregir, podemos tomar alguna posición de venta. ¿Cuánto es lo que más podría subir este instrumento bajo el escenario actual? Con ciertas señales técnicas, con cierto nivel de agotamiento, con cierta incertidumbre por parte de los inversionistas operadores ya de tomar posiciones de compra en estos niveles. En fin, ¿cuánto más, lo que más podría subir? Ahí está la gestión del riesgo, ¿no es cierto?, que lo podría esperar con otra posición de venta un poco más arriba si sigue subiendo el precio. Y ahí hago un promedio y salgo, ¿no es cierto?, en break-even. En fin, por eso la gestión del riesgo es muy importante tenerla en cuenta. Mucho más importante que todas estas líneas técnicas de estar en forma constante aprendiendo indicadores, instrumentos, en fin. Hay que darle, ¿no es cierto?, mucho más énfasis a lo que es la gestión del riesgo y, por supuesto, al control emocional. Voy a leer otra pregunta. ¿Los instrumentos de apetito al riesgo y aversión al riesgo son siempre los mismos? Sí, en general son los mismos. Cuando hay optimismo en los mercados, cuando está todo contento, cuando el mercado está alegre, ¿cuáles son los instrumentos a los cuales los flujos se dirigen? Hacia los mercados accionarios. Esos son los instrumentos hacia materias primas, hacia divisas de materias primas, son instrumentos de apetito al riesgo. Cuando hay nerviosismo, cuando hay pesimismo en los mercados, ¿cuáles son los instrumentos? Está el oro, está la lira, está el yen japonés, incluso está el oro y por supuesto los mercados de bonos. Así que en general son siempre los mismos que tienen cierto efecto bajo ciertos cambios de sentimiento en los mercados, por apetito, por aversión, por pesimismo, por optimismo en los mercados. Para fijar los soportes y resistencia, ¿qué intradía mínima es recomendable? Bueno, los soportes de resistencia, lo ideal es hacer un análisis respecto al gráfico diario. ¿Okay? Desde ese punto de vista, ¿por qué? Porque después ya dirijo mis operaciones en niveles de menor tiempo, 15 minutos, 30 minutos. Si veo que el precio está alcanzando una resistencia 1 y esa resistencia corresponde a mi gráfico diario y estoy en gráfico de 30 minutos, por supuesto que va a ser un nivel importante, va a ser un nivel fuerte. Por lo tanto, no porque esté subiendo el precio, me tengo que embarcar, me tengo que subir al carro y tomar justo ahí una posición de compra. Hay que esperar, hay que evaluar, hay que monitorear qué es lo que hace el precio en ese momento. Puede que rompa ese nivel, puede que supere ese punto y ahí va a ir a buscar niveles de resistencia 2. Por eso es importante tener en cuenta, evaluar, monitorear cuando llegan a un punto de referencia. El análisis está en gráfico diario y ojalá el análisis siempre se haga en horario de la tarde, 5 de la tarde, 7 de la tarde, hora local de Nueva York, donde los mercados están bastante tranquilos. Hacer un análisis 8 de la mañana local de Nueva York, estamos teniendo volatilidad, no sabemos los puntos. El mejor análisis, la mejor manera de trabajar es en el transcurso de la apertura de los mercados, dependiente de los países que ustedes estén. La idea, ¿no es cierto?, es que sea entre las 7, 8 de la tarde, local de Nueva York. Y ahí, ¿no es cierto?, vamos a poder hacer una mejor evaluación porque el mercado está tranquilo ahora. No hay mucha volatilidad en general. ¿Alguna recomendación en qué momento entrar al mercado cuando hay poca volatilidad? Cuando hay poca volatilidad, ¿no es cierto?, y sabemos que hay poca volatilidad a nivel global, es justamente lo que conversamos a inicio. Cuando el mercado tiene... marcar los horarios, saber que los horarios importantes, los instrumentos generan estos rangos de horario y ahí están las oportunidades de quiebre, ¿no es cierto?, o de rango si tenemos un objetivo un poquito más de mediano plazo. Por ejemplo, en el euro, ya lo vimos, ¿no es cierto?, euro ese dólar, se genera un cierto rango en los instrumentos. Ahí está el rango, ¿no es cierto?, del rango de la sesión overnight que comenzó a moverse a partir de este punto. Ahí hay que tener en cuenta esos niveles.
y ahí se generan la mayoría de las veces, ¿no es cierto? El primer impulso es justamente en la apertura del mercado de Europa, marcando incluso mínimos y máximos del día. Así que ahí, si el horario ha sido bastante acotado y el precio rompe cierto nivel, ¿no es cierto?, importante, ahí está ese rango, esa oportunidad de compra o esa oportunidad de venta. Otra pregunta, ¿se puede conseguir el webinar? Sí, este webinar queda grabado, lo pueden conseguir, lo pueden volver a escuchar. Falta mucho todavía, así que y ya se acaba el tiempo. Vamos a continuar durante el día jueves viendo, ¿no es cierto?, parte de el día a día, donde tenemos rompimientos, donde tenemos rango y qué pasa con esta baja volatilidad durante más de un año y medio que hemos visto, ¿no es cierto?, en general en los instrumentos. Otra pregunta, ¿existen soportes de resistencia fuertes y otros débiles? ¿Cómo saber esto? ¿No es cierto? Por ejemplo, un soporte fuerte es cuando hay una coincidencia, hay una divergencia técnica, cuando tenemos dos elementos, tres elementos técnicos en un mismo nivel. Ahí están estos puntos. Por ejemplo, acá este nivel va a ser un nivel bastante fuerte entre la línea de la media móvil de 200 y la línea de la banda de Bollinger Media. Por lo tanto, divergencia de dos instrumentos o más ya es un nivel bastante sólido, es un nivel bastante fuerte. Esta zona es un nivel bastante sólido. Ya en el euro, ¿no es cierto?, a pesar de que no va a alcanzar esos niveles, posiblemente ya vimos el techo en el euro alrededor de 1.39 y algo. Estas zonas son niveles fuertes. ¿Por qué? Porque coincide el Tenkan-Sen, coincide la media móvil de 50, coincide también la banda superior de Bollinger. Así que cuando hay más de dos líneas técnicas muy cerca, más o menos 5 pips, entre diferencia una con otra, ese nivel va a ser un nivel bastante sólido, bastante fuerte. ¿Cómo fijamos los pivots? Supongo que tomamos el precio de inicio. Este precio de inicio, la apertura, es el mercado. Los puntos pivot, hay una fórmula en los puntos pivot. Y no toma el precio de inicio, pero sí los niveles, ¿no es cierto?, de soporte, resistencia, que tienden a tener también ahí un cierto nivel de exactitud, ¿ok? Por ejemplo, ¿no es cierto?, pivot para ver los niveles de soporte, resistencia, pivot clásico, siempre en el día si vamos a operar en forma diaria. Si tengo una perspectiva un poquito más de largo plazo, voy a usar un pivot semanal, con objetivo, ¿no es cierto?, de que el precio se va a mover, ¿no es cierto?, hacia ciertos objetivos, con ciertos objetivos de swing o de unos días más, incluso una semana más, si mi objetivo es ese. Pero si mi objetivo es intradiario, usar el mismo día en el horizonte de tiempo. Estoy en gráficos diarios, ¿no es cierto?, en pivot también o pivot diario. Y ahí uso el floor, que es el punto el más parecido a mis niveles ahí de soporte resistencia. Y ahí están los niveles en este instrumento para el día de hoy. Pero no toma como referencia el punto de inicio, el punto de partida, ya que es una fórmula de los últimos rangos, ¿no es cierto?, máximos y mínimos que ha tenido durante algunos días y no toma el punto de referencia. Pero también son bastante efectivos, sobre todo el floor. Ahora, si lo quieren hacer de fórmula manual, por supuesto, tomar el precio de inicio siempre va a ser lo ideal, el precio de apertura. Para cualquier indicador que quieran incluso desarrollar ustedes, va a ser mucho mejor el precio de inicio y de ahí nace la fórmula del día a día con respecto a la fórmula del pivot, que agarra los máximos mínimos divididos, ¿no es cierto?, por 2. Hay diferentes fórmulas dependiendo del tipo de pivot. Y si lo van a hacer manual, por supuesto que la referencia va a ser el precio de apertura. Correcto, el euro franco suizo tiene bastante baja volatilidad, como dice Eva ahí en la pregunta, justamente porque hay una cierta intervención ahí, ¿no es cierto?, respecto a ese par, mantenerlo aproximadamente en 1.20. Y eso, por supuesto, cuando hay baja volatilidad, hay un cierto rango, y el rango trae oportunidades, tomando posiciones en el techo, tomando posiciones en el piso, venta en el techo, compra en el piso. El rango ahí tiende a funcionar bastante bien, ya que existe una cierta intervención de mantener alrededor de 1.20 el precio, ¿no es cierto?, en el euro franco suizo. Otra pregunta, en meses como agosto hay poca volatilidad. Exactamente, quizá no es recomendable operar. ¿Utilizo divergencia? Sí, utilizar divergencia. Igual vamos a ver ciertos movimientos,
pero por supuesto que baja la volatilidad. Por eso posiblemente veamos alguna corrección en estos índices que han hecho máximo histórico como el Standard & Poor's. Hay un tema estacional, los temas estacionales tienden a funcionar. El oro, por ejemplo, cuando hay desplazamientos en la India, aproximadamente septiembre, octubre, aumenta la demanda de oro. En fin, también es un punto importante a tener en cuenta qué pasa con las estacionalidades. Así que también ahí, como dice Eva, creo que dijo, no, como dice Manuel, o David, perdón, David, igual es recomendable, hay menos volatilidad, menos rango, pero igual, ¿no es cierto?, se pueden agarrar algunos pips. ¿Por qué a veces la liquidez está alta y la volatilidad baja? ¿Por qué? Porque justamente tenemos pocos participantes, pero los participantes pueden ser, ¿no es cierto?, instituciones, grandes instituciones. Toman posiciones grandes, pero tenemos en el mercado pocos participantes, no como el euro, ese dólar, que es un par bastante volátil, es un par, ¿no es cierto?, con bastante volumen siempre. ¿Por qué? Porque hay muchos participantes en esos instrumentos. Otros instrumentos tienen pocos participantes, pero podemos ver incluso alta volatilidad o baja volatilidad. ¿Cuál sería el precio de inicio? ¿Es el precio de apertura de algún mercado en particular? Cada instrumento comienza, las divisas en general, comienzan a las 17 horas local de Nueva York. Ese es el precio de inicio, es el precio de apertura para las próximas 24 horas. De ahí parte, ¿no es cierto?, el punto de referencia, es el precio va a subir o va a caer desde ese nivel importante, el precio de inicio, precio de apertura. Para las materias primas lo mismo, cuando abren los mercados en el día a día, que están alrededor de las 17 horas en adelante de Nueva York, comienzan a operar, a abrir todos los instrumentos ya para el día siguiente. Cuando estamos, por ejemplo, acá en Chile, las 17 horas tarde todavía, y estamos en el mismo día, pero el mercado comienza a funcionar ya con las fechas del día siguiente. Así que ahí parte el punto objetivo. Todos los instrumentos. A partir de las 17 horas, las divisas, más o menos unos, otros parten una hora después, algunas materias primas, algunos índices, otros un poquito más tarde, pero muy poco, ¿no es cierto? En general, todos comienzan a partir entre las 17 y 18 horas de cada día, hora local de Nueva York. Eso es para Daniel. Para Miguel, horarios de sesiones cambian de verano a invierno. Sí, van cambiando los horarios en general dependiendo de la referencia de cada país importante, ¿no es cierto? Que comenzamos, Australia, si hay un cambio de horario, puede que no comience a las 5 de la tarde, sino comienza a las 18. Hay movimientos dentro del horario de cada país, pero más o menos alguna hora por ahí. Bueno, creo que no hay más preguntas, más consultas. Llegamos a nuestro horario. Lo espero el día jueves. Vamos a continuar con este tema interesante. Podemos tener bastante para conversar. Así que falta aún, ¿no es cierto?, algo para continuar. Bueno, que tengan una excelente jornada. Muy buenos días y gracias. Buenas tardes, gracias.